migran hacia la pulpa roja, ¿vale? Migran hacia la pulpa roja y comienzan un proceso típico ya o específico de los anticuerpos. Entonces, de ahí la importancia de la pulpa roja. Aún así, de todas formas, hay una gran cantidad de células inmunitarias, o sea, los macrófagos, las células dendríticas están en la pulpa roja por si se llega a colar o se llega a presentar algún antígeno por ahí o alguna porción de antígeno y se escape, pues tenemos células inmunitarias patrullando la zona y cuidando muy bien de esa zona. Aquí tenemos un corte histológico de una porción del vaso. Si ustedes observan, en la parte más periférica tenemos a la cápsula esplénica. Ahora tenemos aquí a la cápsula esplénica y prácticamente esta forma parte del parénquima del órgano como tal. Y bueno, este parénquima luego se introduce y se convierte en trabéculas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una trabécula, ¿vale? Que si nosotros observamos tiene la misma coloración de la cápsula esplénica. Ahora, si nosotros observamos en la parte más medular, o en esta parte donde está la flecha, nos menciona que está la pulpa roja. Aquí en el corte histológico no se observa tan bien, pero hay otros cortes histológicos en el que incluso la pulpa roja se observa de una tonalidad más roja de la habitual. ¿Vale? Tenemos una gran cantidad de eritrocitos también, por eso también tenemos la pulpa roja. Y la pulpa blanca está más cercana a la médula o está más cercana a los vasos sanguíneos. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, ubico a los vasos sanguíneos. Aquí hay uno, ¿vale? Aquí hay otro. Y está muy cercana a la pulpa blanca a estos vasos sanguíneos. Entonces, prácticamente en ese corte podemos observar un poquito sobre las características estructurales de este órgano. Senos venosos. Los senos venosos es otra porción importante del vaso como tal. ¿Y para qué sirven? Bueno, estos sirven de lugar de almacenamiento de eritrocitos y reconocimiento de los seniles que deben ser eliminados. Ya habíamos mencionado que el vaso tiene una función hematológica, que es albergar eritrocitos y eliminar aquellos que ya han cumplido sus 120 días de vida. Bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿O dónde va a ocurrir todo esto? En los senos venosos. Los senos venosos son estas porciones, si ustedes observan, son estas porciones blanquecinas que van a estar rodeadas de una gran cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos o estas células sanguíneas entran a estos cordones esplénicos, son como una especie de tuberías, o más bien son una especie como de canales, ¿vale? En la que se introducen y comienzan a patrullar, ¿vale? Y se empieza a destinar su vida, ¿no? Si ya terminaron con su ciclo de vida o si no. Dice, los cordones esplénicos están rellenos de eritrocitos. Tenemos aquí cordón esplénico, y aquí está, esto de aquí es una trabécula. ¿Vale? Es una trabécula que recuerden que es esta interiorización del del parénquima hacia el tejido. Y bueno, el seno venoso está terminado en una vena trabecular y esto es algo que se denomina teoría de la circulación abierta, ¿vale? Que también se supone que cuando hablamos de circulación estamos hablando de anatomía de sistemas. Ahora, aquí tenemos un corte histológico un poquito más alejado y aquí nos señala muy bien a los senos venosos. ¿Cómo puedo saberla? Por la cantidad de eritrocitos que contiene. En el otro corte histológico, ¿se puede observar? Claro que sí. Aquí tenemos seno venoso, seno venoso, seno venoso. Vemos esa cantidad de eritrocitos por la coloración. ¿Dudas hasta ahora, chicos? ¿Alguna preguntita? Pero yo tengo una duda. Sí, claro que sí. ¿Por qué dice que la pulpa blanca está más cerca de los, ¿cómo dijo? De la, de los, ¿qué? ¿Los eritrocitos? No, de los vasos sanguíneos. Ah, de los vasos sanguíneos. ¿Vale? Porque está cerca de los vasos sanguíneos, ¿vale? Está en la parte más medular. Mira, aquí tenemos dos. ¿Cuáles son cuáles son los vasos que se introducen al vaso? Son dos, la vena esplénica y la arteria esplénica, ¿vale? Okay. En una entra la sangre, que es en la arteria esplénica, y en la vena esplénica sale, ¿vale? Sale la sangre. ¿Dónde está la pulpa blanca? Muy cercana a esos vasos sanguíneos, ¿vale? Está aquí en la parte medular. ¿Por qué? Porque tienen que estar muy cercanos, la pulpa blanca tiene que estar muy cercana al torrente sanguíneo por si se filtra algún antígeno o si alguna célula presentadora de antígeno ya la trae. Entonces los linfocitos pueden interactuar con ese antígeno,
¿vale? Por eso es la más cercana a los vasos sanguíneos. No sé si quedó un poquito más claro. Sí. Ok, y la pulpa roja, recuerden, es un poco más periférica, ¿vale? Porque allí van a migrar los anticuerpos. Entonces, prácticamente, pues es un poquito más periférica. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, pues vamos a seguir. ¿Y qué pasó? Usted dijo que en los senos venosos eran destinados los eritrocitos a donde corresponde. Bueno, dijo eran destinados. O sea, que quiere decir que los que no cumplen 120 días se regresan al torrente sanguíneo. Así es, regresan al torrente sanguíneo. Aquí solamente se valora si todavía son viables. Si son viables, regresan al torrente sanguíneo y salen por la vena esplénica. Si estos mueren o si ya terminó su tiempo de vida, llegan aquí a morir, ¿vale? Prácticamente mueren por apoptosis o las células inmunitarias también a veces llegan a desecharlos como tal. Pero prácticamente solamente aquí es como un patrullaje, ¿no? Como prácticamente se valora si todavía son funcionales o no. Si son funcionales, si todavía son de buena calidad, regresan al torrente sanguíneo como lo has dicho. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de la zona marginal. ¿Qué es esto de la zona marginal? Bueno, la zona marginal está localizada en la proximidad de los senos marginales, es decir, están muy cerquita de los senos. Y bueno, es un lugar por donde ingresan al vaso los linfocitos, los macrófagos y las células dendríticas, y que separan la pulpa blanca de la roja, ¿vale? A veces esta zona marginal es difícil observarla. De hecho, solamente tienes que tener una habilidad muy grande como histólogo o patólogo, o tener una capacidad muy buena para ser valorado en cortes histológicos. Al menos su servidora sí le cuesta mucho identificar esta zona marginal. Yo aquí les traje una imagen, pero esta es una imagen que está muy bien señalada, ¿no? Entonces, prácticamente, por ejemplo, nos señala los linfocitos B, nos señala a los nódulos esplénicos, a los centros germinativos, que no vamos a hablar de ellos específicamente en este momento, pero si ustedes observan, aquí está la famosa zona marginal. Esta es la zona marginal, donde está la manita. Y están muy cerca de los senos marginales, nos dice. ¿Cuál puede ser un seno marginal? Este de aquí. ¿Por qué lo sé? Por la cantidad de eritrocitos, ¿vale? Por la cantidad de eritrocitos que está albergando. Y bueno, aquí tenemos a la zona marginal. Seguramente una porción va a estar destinada a la pulpa blanca y otra porción a la pulpa roja. Pero bueno, les digo, realmente en un corte histológico es bien difícil diferenciarlo, tendríamos que tener una gran habilidad, pero lo importante es recordar que en la zona marginal vamos a tener o van a ingresar prácticamente nuestras células inmunitarias al vaso, como pueden ser los demás leucocitos, macrófagos y células dendríticas. En esta zona también residen y actúan dos poblaciones de linfocitos B. Bueno, los linfocitos B tienen subpoblaciones, chicos, ¿vale? Casi no las mencionamos o las mencionamos anteriormente, pero bueno, ¿cuáles vamos a encontrar? Vamos a encontrar linfocitos B propios de la zona marginal, ¿vale? Vamos a encontrar linfocitos B, bueno, linfocitos B2 como tal, o de la comunidad adquirida, que son los más comunes. Acuérdense, cuando hablamos de linfocitos, hablamos de los linfocitos B2, que son los más comunes que tenemos. Y bueno, estos son propios de la inmunidad adaptativa o adquirida. Y también vamos a encontrar linfocitos B1, que actúan en la inmunidad innata, ¿vale? Entonces, prácticamente esas son las poblaciones de linfocitos B que vamos a encontrar en la zona marginal. Si yo les preguntara, en qué parte del vaso vamos a encontrar una gran cantidad de linfocitos B, tenemos que entender que en cada porción hay linfocitos B, pero vamos a encontrar una gran cantidad, sobre todo, en la zona marginal. En segundo lugar, en la pulpa blanca, ¿vale? Porque tenemos ahí a los nódulos linfoides, que ya están transformándose en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Ya nos falta muy poquito, ¿vale? Para acabar esta unidad. Sí, ¿qué pasó? ¿Puedes repetir dónde era el segundo lugar donde se encontraban los linfocitos Sí. B? El segundo lugar de linfocitos, donde vamos a encontrar linfocitos B en el vaso, es en la pulpa blanca, ¿vale? En la pulpa blanca vamos a encontrar los típicos nódulos linfoides, que son acumulaciones de linfocitos B,
que se están convirtiendo en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Profe, una pregunta. Ahora, sí, ¿qué pasó? ¿Los senos marginales son igual que los senos venosos o son los mismos? No, son diferentes, ¿vale, Nayeli? Son muy diferentes. Unos son los senos venosos. Mira, aquí en el corte histológico te lo voy a marcar. Esta hilera más oscura es un seno venoso. Recuerda, los senos venosos van a albergar eritrocitos y por eso podemos observar a estos eritrocitos. Aquí hay una gran cantidad de eritrocitos, ¿vale? Ahora, la zona marginal no, porque la zona marginal es una división entre la pulpa blanca y la pulpa roja y está muy cercano a los senos venosos. Es decir, al ladito del seno venoso vamos a encontrar a la zona marginal, ¿vale? Por ejemplo, No, aquí me te lo estoy refería- señalando. Perdón, A ver, me perdón, refería ajá. a los senos venosos. Ahí dice en la diapositiva. Senos marginales, Senos. perdón. A ver, entonces, ¿tú quieres saber sobre los senos venosos o sobre los senos marginales? Ya me confundí yo, Naye. Ah, perdón, que si los senos venosos son los mismos que los senos marginales y Ok. si es así, ¿dónde están los senos marginales? No, no son los mismos, ¿vale, Naye? Mira, los senos venosos son estos, ¿vale? Que son los que albergan eritrocitos. En el corte histológico de aquí, te lo voy a señalar porque se observan mejor, son estos, ¿vale? Y los senos marginales son senos también, o sea, senos se dice a esa estructura en específico, pero son senos que se encuentran en la zona marginal, ¿vale? Y la zona marginal es esa zona que divide a la pulpa blanca de la pulpa roja, ¿vale? Y están muy cerquita de los senos venosos. No sé si quedó un poquito más claro, Naye, o ya te confundí. No, sí. Quiere decir que no se notan en ese corte histológico. No, o sea, solamente podemos observar al seno venoso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el seno venoso es este que te estoy marcando. Este es un seno venoso, pero la zona marginal, pues en sí no, tendría que ser esta que está aquí a un lado. Pero te digo, realmente en los cortes histológicos es muy difícil observarla. Voy a ver si puedo traer un poquito más de cortes histológicos para que les puedan checar, chicos, y puedan diferenciar. Pero bueno, no sé, Naye, ¿quedó más claro? ¿No quedó claro? Sí, por favor, gracias. Ok. Oigan, chicos, hablando de eso, de los cortes histológicos, ya le pregunté a la doctora si tienen laboratorio de inmunología. Ella también se quedó muy sorprendida como yo. Entonces me dijo que iba a investigar porque pues eso es una parte muy importante de la materia. En el caso de que no la tengan, pues no se preocupen, simplemente no tienen laboratorio como tal. Quizá más adelante en alguna otra materia podrán tener un laboratorio más o menos concluyente, pero bueno, prácticamente en laboratorio de inmunología hablan un poquito, por ejemplo, hacen laboratorio de tipo de sangre, por ejemplo, hablan del tipo de sangre, cómo diferenciar tu tipo de sangre como tal. Esa es una práctica muy bonita. Otra práctica en la que analizan cada una de las células inmunitarias y, bueno, cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces, prácticamente estamos investigando. Todavía no les tengo respuesta, pero aquí me notifica la doctora. Yo también les hago saber el mensaje. Bueno, nos faltan 2 diapositivas. Nos vamos a apurar para poder dar por terminada esta unidad. Sistemas inmunitarios mucosos y cutáneos. Si ustedes se acuerdan, anteriormente yo les mencionaba que muchas de las células inmunitarias se pueden encontrar también en tejidos mucosos. Y si están en tejidos mucosos, ya se denominan diferente. Se denominan MALT, que significa tejido linfático asociado a mucosas. Y bueno, estos son los componentes del sistema inmunitario asociado a las mucosas como tal. Sobre todo si están, por ejemplo, en el intestino, van a recibir otro nombre, que es el GALT, ¿vale? Si están, por ejemplo, en bronquios, reciben otro nombre, etcétera. Pero en general podemos denominarlos como MALT, que es el tejido linfático asociado a mucosas. ¿Para qué sirve este? ¿Qué importancia tiene? Bueno, aquí se llevan a cabo respuestas inmunitarias a antígenos inhalados e ingeridos. Por ejemplo, donde también encontramos una gran cantidad de mucosas a nivel del epitelio respiratorio. Allí se pueden infiltrar algunos antígenos que estemos inhalando o que podemos ingerir. Por ejemplo, en el sistema gástrico también vamos a tener una gran cantidad de mucosas, a nivel del intestino, a nivel de vías reproductoras también.
etcétera, etcétera. Y por eso tenemos que tener una dotación también de células inmunitarias en esa zona para patrullar y hacer contacto con ese antígeno en caso de que llegue a ingresar al huésped. Bueno, hay unas células muy importantes que se denominan células de Langerhans. Estas células es una familia de células dendríticas. Entonces, cuando yo les mencione las células de Langerhans, prácticamente estoy haciéndome referencia a las células dendríticas de estas mucosas, ¿vale? Son células dendríticas exclusivamente que se encuentran en estas mucosas. Y son excelentes captadoras y presentadoras de antígenos a los linfocitos T. ¿Por qué? Porque están patrullando la zona, ¿vale? Están patrullando la zona y como hay una gran cantidad de células dendríticas, suelen ser ellas las que captan a los antígenos y se las presentan a los linfocitos T. Y bueno, eso sería todo, chicos. Esta solamente es una diapositiva de resumen. Por ejemplo, aquí donde dice MALT, vamos a retomar desde aquí, nos dice, organiza la respuesta a antígenos que entran al tejido mucoso por gran población de células plasmáticas. Y bueno, aparte del MALT como tal o del GALT, que es las células inmunitarias que se encuentran a nivel gastrointestinal, también tenemos el NALT, por ejemplo, ¿vale? Que es esa mucosa o ese tejido linfoide asociado a la mucosa de la nariz o incluso al epitelio respiratorio. Si es en el epitelio respiratorio, se denomina BALT. Es lo que les comento, depende mucho del tipo de mucosa del que nos estemos hablando, pero podemos generalizarlo con el término MALT. El vaso nos dice, organiza la respuesta inmunitaria contra patógenos, transportados por la sangre, ya mencionamos por qué. Y por último tenemos a los ganglios linfáticos, que son los primeros que mencionamos cuando hablábamos del sistema linfático y prácticamente ¿cuál es su función? Su función es atrapar antígenos que drenan o que están drenándose continuamente en la linfa o en el torrente linfático como tal. Aquí nos dicen el sistema linfático tráfico, pero bueno, prácticamente nos habla del torrente linfático, de células inmunitarias hacia el conducto torácico y subclavia izquierda, y regula la respuesta inmunitaria celular y humoral. Bueno, esto no se los mencioné, pero muchas veces, o bueno, prácticamente el sistema linfático va a desembocar en algo. ¿En dónde desemboca? En el conducto torácico y en la subclavia izquierda, ¿vale? Entonces prácticamente nos dice que la linfa pues circula todo el cuerpo y desemboca aquí y por lo tanto hay una gran probabilidad de que existan grandes antígenos o muchos antígenos y por lo tanto se dé la respuesta inmune o innata, perdón, la respuesta adquirida como tal o adaptativa que se subdivide en dos, en inmunidad celular y en inmunidad humoral. ¿Dudas con este cuadrito, chicos? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vamos a estar reuniendo mañana. Acuérdense de conectarse temprano porque vamos a hacer una actividad hora clase. Y pues eso sería todo, chicos. Nos estamos viendo el día de mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, profesora, igualmente. Sí. Profe. Gracias, profesora. ¿Qué pasó, Diego? Hasta luego, chicos. Que pasen buena tarde. Igualmente, adiós. Tuve un problema con mi internet y entré tarde a la sesión, entonces no sé.